Bendito sea Jesús. Vamos a ir a la palabra. ¿Usted quiere recibir palabra del Señor? ¿Tiene papel? ¿Tiene lápiz? ¿Tiene su agenda? ¿Tiene su cuaderno? ¿Su espacio donde toma apuntes? Cuando sigan viniendo más jóvenes que nosotros, porque nosotros somos jóvenes. Eso sí, nosotros todavía no estamos por allá, no. Somos jóvenes, pero cuando vengan más jóvenes, vamos a tenerles que decir, encienda su iPad o su teléfono para que tome apuntes. Es la tecnología ahora de los muchachos. Nosotros habíamos empezado una enseñanza que hoy la Cena del Señor se nos va a prestar para seguir avanzando. El tema que nosotros hemos empezado es el mandato del Señor, es la comisión del Señor, donde Él nos llama a hacer algo en memoria de mí. Estamos hablando bajo ese tema y la enseñanza de hoy le he puesto como título Misión Mesiánica. Quiero compartir esta enseñanza, Misión Mesiánica, desde una perspectiva de una visión profética, que ya empezamos nosotros a tocar algunos textos basados en el profeta Isaías. Y vamos a ver cómo Isaías se anticipa y tiene un mensaje que darle primeramente al pueblo de Israel y también a nosotros. El problema es que el pueblo de Israel lo malentendió o lo comprendió parcialmente, no completamente. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de contemplarlo en su magnificencia, en su totalidad. Entonces, hoy vamos a empezar, ahora sí, con las tarjeticas estas. Yo no sé si usted ha recibido una tarjetica de esas en algún regalo, en alguna ocasión, donde esa gift card de algún restaurante famoso de prestigio llega a sus manos. Y yo no sé usted, pero cuando uno recibe una tarjetica de estas, por lo menos a uno le asaltan 4 preguntas. Pueden ser más, pero dentro de las primeras 4 preguntas que nosotros nos hacemos ahí internamente es, primero que todo, ¿cuándo lo voy a usar? Es lo primero. Y a veces dice, ay, qué lindo, uno recibe, pero ¿cuándo lo voy a utilizar? Entonces uno busca el espacio, el lugar, una ocasión, o con la esposa, o con los hijos, con la familia, para poder hacer efectiva esa tarjeta que usted ha recibido. La segunda pregunta es, bueno, ¿con quién voy a ir? Es la segunda pregunta. El primero es ¿cuándo? ¿En qué momento la va a usar? El segundo es ¿con quién la va a usar? La tercera pregunta, cuando usted va cuando recibe esa tarjetita mejor, es, ya sé que es de X restaurante, ya más o menos, si usted lo conoce, ya más o menos sabe cuál es el menú, pero usted no sabe qué va a pedir. Usted cuando dice, bueno, ¿y qué voy a pedir? Aprovecho para recomendarle, si usted va a un restaurante de asados, trate de comer asados, es la especialidad del restaurante. Si va a un restaurante de asados, no pida algo que no sea un asado. Puede que la carta ya sea muy abierta y todo, pero no es la especialidad. Entonces esa es una pequeña sugerencia. Ahora, usted sabe que con esa tarjeta usted puede comer, pero no sabe qué va a comer, porque usted puede tener antojo de algo, pero cuando sea el día, tal vez usted se antoja de otra cosa. Eso puede ocurrir. Pero hay una pregunta que también asalta en la mente y que no hacemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿De cuánto es? Es así. Esa pregunta va. Uno no se la pregunta a la persona que dice, bueno, a la persona que se la regaló, bueno, ¿y cuánto? Da vergüenza. Usted va a tientas, yo no sé si usted uno va a tientas y uno dice, ¿será que me alcanza? ¿No me alcanza con eso? Uno va a tientas. Pero lo único que usted sabe es que cuando la use, usted va a comer. Eso es lo único que usted sabe efectivamente. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho, porque hoy estamos celebrando la cena, vamos a seguir hablando de la cena del Señor,
Y es algo que es como una gift card que recibió el pueblo de Israel hace tiempo a través de un profeta llamado Isaías. Ellos reciben esa enseñanza, reciben ese mensaje, reciben esa visión, pero ellos no llegan a comprender el cuándo se iba a cumplir. El dónde no sabían muchas de las cosas que iba a ocurrir. Y entonces ellos por eso tienen una mala interpretación, aunque ya tenían en su conocimiento, ya tenían en sus manos una gift card, una palabra profética, ya tenían la directriz. Por eso es que vamos a apoyarnos en Isaías y estamos en el capítulo 49 de Isaías, por favor, usted que tiene su Biblia, capítulo 49 de Isaías. Nosotros ya habíamos estudiado el verso 8, tomamos algunos domingos para hablar del verso 8, no nos vamos a detener allí, debemos avanzar, así que vamos al versículo 9 de Isaías, capítulo 49, ahí está siendo ya proyectado en su pantalla, ahí usted ya lo tiene, y entonces dice, yo me voy a atrever a leer el verso 8 para no distorsionar y que estemos centrados en lo que iba. Ya lo estudiamos, ya lo miramos. El 8 decía, así dijo el Señor, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y eso es como una paradoja porque el Señor está hablando algo hacia el futuro, pero está hablando en pasado. Si nota los tiempos verbales, Él está proyectando de un día que iba a ocurrir, pero ya está diciendo, para ese día, yo ya les he salvado, yo ya lo ayudé, yo te guardaré, ahí vuelve y ¡pum! Proyecta el futuro, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, y está hablando al pueblo de Israel, pero le está dando un pacto para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. De eso ya hablamos, de que Jesús será ese pacto. Y dice el versículo 9, aquí ahora sí nos centramos, para que digas a los presos, salid. ¿Cuál es el mensaje que Isaías está hablando a los presos? A los presos que salieran. Si hay algo que desea alguien que está en cautiverio es libertad. La razón por la cual nosotros estamos en este hermoso país llamado Estados Unidos es porque hubo unos que estuvieron oprimidos en otro lugar y salieron buscando, en inglés, freedom, libertad. Había una opresión allá y entonces viene la libertad. Ahora, cuando nosotros entendemos que hay alguien que va a dar libertad, está apuntando hacia Jesús, y eso ya lo aclaramos en nuestras enseñanzas pasadas. Cuando yo miro el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él viene a liberar personas, a liberar almas, a liberar un pueblo que estaba en servidumbre, que estaba encarceladas. Y yo, por ejemplo, yo puedo notar cómo en Marcos capítulo 5, si quiere usted apuntarlo allí, no lo vamos a detener aquí, pero en Marcos capítulo 5 vamos a ver cómo el Señor libera a un hombre de la esclavitud, de estar torturado, de estar agobiado por demonios, ha estado torturado por esa presión demoníaca, porque la opresión demoníaca existe, el diablo es real. ¿Cuántos dicen amén? El diablo existe, Jesús dijo que era real, es un personaje que no podemos menospreciar. Hay gente que dice, no, yo no creo en el diablo. Hay gente que dice, yo no creo en brujas, pero que las hay. Pero Jesús, cuando habla de que hay demonios, es porque son reales. Y Jesús tiene poder sobre toda potestad del enemigo. ¿Cuántos decimos amén? Jesús no solamente libertó a este personaje de la tortura demoníaca, de las cadenas que había por causa de demonios, sino que también el Señor sanó a muchas personas que estaban esclavas de dolencias, de enfermedades, de dolores, de torturas. Tal vez para usted un dolor de cabeza no es nada. Hay personas que no sufrimos de dolor de cabeza y cuando nos da un dolor de cabeza vamos rápido a un Tylenol o alguna pastilla y la tomamos, pero hay personas que constantemente sufren de dolores de cabeza. Eso es una tortura, eso es un dolor, y hay personas que han hecho todo lo posible, han ido al médico, han tomado agüitas, han hecho esto, han hecho aquello, y todo, pero no pueden. Sin embargo, con nuestro Dios tenemos la oportunidad de ser libres de toda enfermedad y de toda tortura, de cadenas de dolencias. ¿Cuántos decimos amén?
Cuando yo veo la escritura y voy a Efesios capítulo 4, por ejemplo, me encuentro que tenemos que Jesús incluso libertó, se metió a lo profundo del infierno y libertó a almas que estaban cautivas en ese lugar. Así que el Señor trasciende los lugares y Él tiene salvación para todo aquel que está en prisiones, en cadenas, en torturas. El Señor. ¿Eso lo puede hacer quién? El Señor. Pero hay personas que también están esclavas, ya no de demonios, ya no de enfermedades, ya no están allá matriculados en el infierno, en el Hades, sino hay personas que están esclavos de pecados, de delitos, de cantidad de cosas que le roban la comunión, que le roban la paz, que no permitan que haya una libertad transparente de comunión con el Señor. Hay gente que está atado de esclavo, de ciertos vicios, de ciertas acciones, de pecados, y luchan. Y créame que yo he visto gente que llora y muchas veces nos piden consejerías, pastor, ay, yo sé que estoy en pecado, pero no sé qué hacer. Y hasta lloran, dicen, pero es que no puedo, he intentado de una manera, he intentado de otra, y no pueden. Hay gente que no puede, hay gente que se esfuerza, da lo mejor de sí, oran, ayunan, claman, piden, pero no han visto toda la libertad. ¿Usted conoce a personas así? Yo conozco muchos. Y yo no puedo ponerme con el dedo de señalar y decirle, ay, pecador, es que usted no ora, porque es que muchos oran. Hay gente que dice, realmente no quiero, y hasta usan las palabras de Pablo. Pablo dijo, Señor, es que lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Hay gente que dice, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Es porque todavía está, ¿qué? Está esclavo. Y para ese tipo de personas está este mensaje, ese mensaje, donde el Señor le dice ahí, a los presos, ¿qué hay que decirles? Salid, si hay esperanza para aquellas personas que están presos. Ahora más adelante dice, ya no deja a un lado a los presos y dice, y a los que andan en tinieblas, a los que están en ¿qué? En oscuridad, a los que están en esas situaciones de confusión, a esas personas, para esas personas también hay un mensaje. Y el mensaje es, mostraos. La palabra griega que está ahí, la palabra hebrea, perdón, que está ahí, es galá. Y esa palabra habla de manifestación. Le está diciendo al que está en oscuridad, al que está en tiniebla, manifiéstese, hay oportunidad de manifestarse. Esa palabra tiene varios significados que yo busqué en el hebreo. Una de ellas es desnudar, pero es de desnudar con el propósito de avergonzar, para al final glorificar. Es pasar una vergüenza de estar en tinieblas y de pronto salir y se dio cuenta que estaba desnudo. Esa es la acción que significa la palabra galá. Esa palabra galá significa exiliar. Esa palabra significa, en un sentido figurado, revelar. También significa anunciar. Le está diciendo a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad, pueden salir, se pueden delatar. Ellos pueden parir, ellos pueden partir, ellos pueden abrir, ellos tienen la oportunidad de salir adelante, de verse con claridad. Eso es lo que está diciendo. En la oscuridad nosotros los seres humanos hacemos cosas de oscuridad, de tinieblas, de vergüenza, que no son dignas. Pero el Señor dice, aquellos que están en esos estados, ellos tienen la oportunidad de ser mostrados. Sí hay oportunidad. Sí podemos descubrir lo que está en lo oculto, no para avergonzar, sino para exaltar a aquel que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que entonces el profeta Isaías había dicho de antemano en el capítulo 9, el Señor dice a través de Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra y de muerte, la luz de las naciones, la luz ha resplandecido. Aquel que es la luz, que es Cristo, ha resplandecido sobre ellos. Todo esto hace referencia ¿a quién? A Mesías. Que hay oportunidad para el que está enfermo, para el que está esclavo, para el que está en cadenas, pero también el que anda en tinieblas. Y luego dice Isaías, en los caminos. Y cuando
Isaías está hablando de caminos. No se imagine usted la cómoda turnpike en la cual usted puede andar a 70 o más millas, muy bien pavimentadita, y le ahorra camino, así toque pagar más. No piense en ese camino. En los tiempos de Isaías los caminos eran feos, toscos, peligrosos. Eran caminos áridos, donde hay calor, donde hay sed, donde hay cantidad de peligros que se pueden manifestar. Pero el Señor dice, para que nuestras vidas tengan entonces en nuestros caminos, podamos ser apacentados, podamos ser consolados, porque el Dios que nosotros tenemos en Cristo libera a todo cautivo, saca a las personas de las tinieblas, pero también cuida de nuestro caminar diario. Él cuida de nosotros. Él está atento. Él quiere no solamente que caminemos en el camino, sino que Él quiere que caminemos en paz por ese camino. Así sea tortuoso. Así usted encienda la televisión y le digan, es que el candidato tal va con tanto y el otro va con tanto, y usted se preocupa y dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar aquí con la política? El Señor dice, tranquilo, yo los tengo a ustedes en paz. Ay, que salió ahora la viruela del ¿qué? ¡Ay, hay otro virus por ahí! El Señor dice, tranquilo, el camino está tortuoso, pero yo los conduzco, yo soy el que los protejo, yo soy el que los guío. Si en el pasado llegó al pueblo de Israel y los cuidó con una columna de nube y el fuego, ¿cuánto más con aquel que está mirando Isaías a través de esa visión profética que es a Cristo? ¿Y cómo finaliza este versículo? Diciendo, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Diga conmigo, nuestro sustento. Dígalo con más convicción, porque esto merece ser con convicción. Diga, nuestro sustento será con esplendidez. O sea, Dios no solamente te va a cuidar, no solamente nos va a ayudar, no solamente nos va a cubrir, sino que lo que hace, lo hace bien. Ese es el Dios que nosotros amamos y servimos. A Él le gusta la excelencia. Así son sus bendiciones sobre nosotros. Son excelentes. Y no es para que usted después saquemos pecho nosotros diciendo, es que yo soy el hijo preferido de Dios. No es que seamos hijos preferidos. Es que Él es así. A Él le place bendecirnos con su amor y su bondad. ¿Usted lo puede creer? Y en el verso 10 dice, y aquí vamos a entrar después a lo profundo, dice que para esa gente que salieron de esclavitud, que salen de tinieblas, aquellos que están en estos periodos de confusión y que el Señor les ha empezado a honrar, dice, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Sabe que cuando el profeta Isaías escucha esto y lo escribe y lo anuncia al pueblo, hay un sentido inmediato de cumplimiento? Le está hablando directamente a los que habían salido de esa cautividad, que estaban ahí en ese momento exiliados, que habían salido de Babilonia y entonces ahora están regresando a Judá, y a través de esa mano visible del poder de Dios, ellos pueden decir, mire, se ha cumplido, el Señor nos ha guardado, esa palabra es real, lo que el profeta había anunciado se cumplió. Ese es el cumplimiento inmediato para el pueblo de Israel. Pero el Dios que nos ama, ¿cuántos dicen amén? Tiene una palabra amplia que se cumple no solamente para ese tiempo, sino para todos aquellos que hemos amado al Señor, que hemos aceptado su obra y que el Señor entonces nos ha insertado también para ser parte del pueblo, no de una nación, sino del pueblo del Señor, para que Él sea nuestro proveedor, nuestro guardador, nuestro sustentador, para que Él sea libertador, para que Él sea el sanador, Él sea el que haga todo en nosotros.
Por eso yo le decía al comienzo, los israelitas vieron una parte, pero no vieron el todo. Ellos tenían la gift card, pero otra cosa es ya sentársela a comer. Eso ya es diferente. Es muy diferente. ¿Y sabe qué es lo bonito? Diga, ¿qué es lo bonito? Pregúnteme, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que, número uno, Dios nos está invitando, el mismo Padre nos invita. Y entonces el Señor en Isaías, por ejemplo, el mismo Dios llega y dice, en el capítulo 45 dice, venid a mí, sed salvos. Todos los términos. Ahí estaba pensando en Puerto Rico, ahí estaba pensando en Uruguay, ahí estaba pensando en Nicaragua, Estados Unidos también, estaba pensando en la humilde Colombia. Todos tenemos oportunidad y el Señor nos está invitando a Honduras, aleluya, y hasta Cuba también. Yo creo que ese pueblo en tinieblas puede también salir y mostrarse. Y no vinieron los venezolanos, pero para ellos también hay oportunidad, porque el Señor nos está invitando. ¿Y sabe qué es lo que dice Isaías en el capítulo 45? Dice, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así dice él. En otras palabras, el Señor está amarrando los pantalones, la correa. Bueno, y aquí llegó el que es, ese es. Diría el mexicano, el mero mero. No hay otro. Y ante esa voz, ¿quién va a discutir? No, eso ya le toca a uno decir, sí, Señor, como usted diga. Eso es un amén. ¿Cuántos dicen? Ahora, no solamente el Padre invita, sino que Jesús también nos invita. Y entonces Él llega y dice una frase hermosa que nosotros muchas veces utilizamos aquí. Él dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos hemos venido con cargas pesadas? Ay, yo no sé si a usted a veces le pasa que usted tiene tanto problema. Es como si a usted le dijeran, cargue al hermano Humberto. Uy, hermano, el hermano Humberto es grande. Y usted de pronto medio lo puede mover ahí. Pero llega un momento y dice, no más, no. Y así nos pasa en la vida a veces. Uno lucha y uno avanza y ya uno está arrastrado. Pero cuando llega la presencia del Señor y uno se tira y llora. Y más que llorar, chillar, diga chillar. Y ahora usted va a ver por qué le iba a decir que diga chillar. Se utiliza ese término porque una cosa es llorar, que le salga una lagrimita ahí. Eso es llorar. 2 lagrimitas es llorar, sí. Cry. Pero hay algún verbo en inglés que sea como chillar, o sea, ya habla, llorar, berrear. En español tenemos varios, en inglés ¿cuál sería? Scream. Scream, mucho más que llorar, que cry. Bueno, a esa tengo que agregarla, scream, hay que meterla aquí, ya la bajar en el app ahí. Ya la tengo almacenada, scream. O sea que cuando llegamos a la presencia de Dios y muchas veces no cry, sino scream, ¿usted cómo sale? Light. ¿Sí pasa? Ay, pero el problema está ahí. El problema todavía persiste. Pero ¿cómo está usted? Descansado en el Señor, está apacentado por el Señor. Mire, hay gente que no tiene esa oportunidad. Hay muchos allá afuera que no tienen esa oportunidad. Usted y yo sí. ¿Porque somos mejores que ellos? Es porque Dios ha tenido misericordia. Y no solamente el Padre nos invita, no solamente el Hijo nos invita, sino quien cree que también. ¡Ey, hermoso! Y entonces cuando usted abre su Biblia, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, a partir del verso 7, usted va a leer esto. Escuche muy bien. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 2 puntos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Él dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y mire cómo el Espíritu Santo, que es Dios, ¿cuántos decimos amén? Aquí podemos estar hablando, porque gente dice, no, que es que son 3 personas y todo, pero mire cómo se une
Porque el Espíritu está hablando y ahora él toma la primera persona. Y él dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra su generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero si usted alcanza a notar cómo el Espíritu está hablando ahí, no está hablando de manera amenazante, no está hablando de manera intimidante, como cuando a uno le decían, a uno el papá le decía, mire, si usted no hace tal cosa, entonces y como que lo amenazaban a uno. ¿Usted lo amenazaron cuando pequeñito? O el jefe, o el novio, la novia, el esposo lo ha amenazado, a veces amenazamos. El Espíritu no está diciendo eso, de esa intención. Él está diciendo eso, es con una invitación de decir, no sean como otros. Mire, el Padre nos quiere llevar a un reposo. No sean como ellos, disfruten de ese reposo. Necesitamos esa misericordia. Yo creo que este mensaje ha sido bello hasta aquí. ¿Ya usted puede salir bendecido o bendecida? Yo creo que sí. Pero tengo que seguir avanzando, aprovechando un poquito el tiempo, porque me queda algo de tiempo para poder avanzar. Mire, para poder hacer una correcta exégesis, ese término, tal vez usted lo habrá escuchado, un término rebuscado. Lo que queremos decir es, para poder hacer una correcta interpretación de los textos bíblicos, pues los teólogos tienen una técnica dentro de la hermenéutica llamada exégesis. Pero para poder hacer una correcta interpretación de estos textos, yo tengo que entender lo siguiente y poder llegar a una buena conclusión de este capítulo 49. Lo primero que tengo que entender es que ¿tiene su Biblia ahí abierta? ¿Sí la tiene abierta? Generalmente nosotros usamos la versión Reina Valera 60, generalmente. Reina Valera le ha puesto un título a esa parte y a muchas partes de la Biblia. Pero cuando nosotros hacemos el estudio correcto de los textos, voy a encontrar en ese capítulo 49 de Isaías cuál es la misión del Mesías. Desde ahí ya se está proyectando. Y creo que los señores Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que hicieron esa traducción que nosotros tanto utilizamos en español, ellos le colocaron un título a esa parte. ¿Ya usted nota cuál es el título que le colocó Reina Valera? ¿Cuál fue? Israel, siervo de Jehová. Si usted lee solamente el título de ese texto, ¿usted ya qué se imaginó? Que el texto va dirigido ¿a quién? A Israel. Y entonces algunos grupos religiosos dicen, bien, ahí está hablando Israel, y el de Mesías, y ahí se pegan, que va dirigido. Pero ¿sabe usted una cosa? Si usted abre otra Biblia, otra versión, como la palabra de Dios para todos, le pusieron otro título. ¿Sabe qué título le colocaron? El siervo del Señor. Si a usted le dicen el siervo del Señor, ¿usted quién se imagina? ¿A quién se imagina? A Jesús, el siervo del Señor. Algún pillo por ahí dice, ay no, yo soy siervo del Señor, eso es mío, eso me pertenece a mí. Pero entonces choca con el que leyó primero Reina Valera, o dice, no, es que somos nosotros los israelitas. Porque se empieza a mirar la confusión. Se la amplío, se la complico más. Porque la Nueva Traducción Viviente dice, el siervo del Señor es encomendado. Y si leemos en la traducción del lenguaje actual, dice, la luz de las naciones. ¿Qué tiene que ver eso con Israel, el siervo de... ¿Qué tiene que ver? Si ve cómo se empieza a distorsionar y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Y si uno va entonces a la Biblia de las Américas, que me gusta mucho también leer y estudiar, ellos le han puesto el título Promesa de Salvación. Más perdidos. ¿Qué tiene que ver eso con el siervo del Señor? ¿Qué tiene que ver eso con Israel, el pueblo escogido?
Yo sé que muchos me están mirando ya como raro y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar este texto? Para esto quiero abrir un paréntesis porque necesito decirle, porque si entonces que la Biblia tiene errores, ¿qué hago? ¿Cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor versión? Es una de las preguntas que más nos hacen a nosotros predicadores. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia entonces para leer? ¿Cuál es la más fiel? Mi respuesta es, léalas todas, estúdielas todas. Pero ¿cuál es el paréntesis? Es enseñarle que esa división de capítulos que nosotros encontramos en la Biblia con versículos, en los textos más antiguos, es un error decir los textos originales. Muchos predicadores dicen, es que los textos originales dicen tal cosa. No, textos originales no existen, no existen. No existe el texto de puño y letra de Pablo, ni de Isaías, de puño y letra, no hay. Lo que hay son copias de esos textos. Y hay unas que son las más antiguas. Entonces lo correcto es decir, en los textos más antiguos, esa es la expresión que uno debería utilizar. Pero cuando uno mira en los textos más antiguos, no habían capítulos, no había divisiones, no habían títulos ni esas cosas. Solo en el año de 1227, un presbítero de Canterbury, en Inglaterra, él es el señor Stephen Langdon, fue el primero que puso divisiones para ayudar a la gente a leer y a encontrar los textos en las escrituras. ¿Año qué? 1227. Luego, 155 años después, imagínense, un siglo y medio después, aparece la Biblia de Wycliffe o de Wycliffe. Y esa fue una traducción también que tiene esa división en capítulos. Luego, más adelante, en el año de 1445, un rabino, Natán, fue el primero en dividir el Antiguo Testamento en capítulos. Mire, 1400. Todo lo que ha pasado. Pasaron después 66 años. Y finalmente, en el año de 1555, parece el número de la dirección de mi casa, el 1555. 107 años después, Robert Estienne, que fue conocido también como Estéfano, fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en capítulos. Todos esos años que pasaron, y entonces le fueron colocando diferentes divisiones, títulos, números, todo para ayudarnos a nosotros a entender. Pero lo que quiero decirles es que usted y yo no podemos hacer una correcta interpretación ni de números, ni de versículos, ni de capítulos, ni de títulos. Para hacer la correcta interpretación tendremos que ir al texto. Al texto. Cierro entonces el gran capítulo, el gran paréntesis, perdón. Volvamos al versículo 10, ahora el verso 10 de allí de 49, que es lo que estamos mirando. Porque hay una promesa. Dice que va a haber un grupo de personas que no van a tener hambre ni sed. Diga conmigo, esas personas somos los que hemos aceptado al Mesías, el verdadero siervo del Señor. Lo que quiero decir entonces es que si usted ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, si Él es su Mesías, si Él es su ungido, si Él es su Salvador, entonces usted puede estar seguro que todas sus necesidades serán saciadas por Él. Ese amén estuvo como una carne más o menos cruda, así, más o menos 3/4 ahí. Le faltó fueguito, le faltó fuego a esa carne. Diga conmigo, todas mis necesidades están saciadas en Él. Haga énfasis en ese día, en Él. Ya va a entender por qué. Porque es que muchos lo que quieren es que si tienen hambre, entonces el Señor les da el pedazo de pan y se lo comen y dice, calmé el hambre. Muchos tienen puesta la mirada es en las respuestas, en las manifestaciones. Pero si una persona recibe pan y no tiene a Cristo,
todavía tendrá necesidad. Hay personas que nosotros oramos por ellas, Dios hace un milagro, les sana, pero si no se comen a Cristo, si no están en Cristo, seguirán enfermos, quebrantados. Pero los que hemos entendido que todas nuestras necesidades son saciadas es en Él, entonces se cumple la promesa. Ahora, escuche muy bien, dije, todas nuestras necesidades, no nuestras necesidades. Porque es que a veces lo que nosotros tenemos no son necesidades, son caprichos. Y Señor, yo quiero vestido, pero no cualquiera, tiene que ser tal. Y nos volvemos necios. Estamos pidiendo cosas efímeras. Tergiversamos la necesidad. Ahora, note que este mensaje va dirigido no a que el Salvador o el siervo es Israel. Porque muchos han ido a Israel incluso y siguen con necesidades en su alma, en su corazón, en todo ese poco de necesidad. Las tienen. Muchos dicen que son israelitas, pero andan en necesidad. Le pasó al pueblo de Israel. No lo han entendido. La solución a la solvencia de nuestra necesidad mejor no viene entonces de un pueblo, llámese como se llame. Eso incluye, si excluimos a Israel, tenemos que excluir también a los Estados Unidos. Porque es que mucha gente llega y dice, llegamos a los Estados Unidos, el país de las oportunidades, el país de la libertad, y ya la hicimos, y mucha gente cree, ya llegamos a Estados Unidos, potencia mundial, pero siguen en necesidad. Porque es que nuestra provisión y nuestra necesidad no es suplida por ningún pueblo. Nuestra necesidad no es suplida por una empresa. Algunos sacan pecho, uy, ya me contrataron en la empresa tal. Y sacan pecho porque trabajan en la empresa tal. Pero siguen con necesidades. Porque es que esta promesa de que no vamos a tener ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, se cumple en Él. Solo en Él. En el Mesías esperado. En ese Mesías que por Isaías es anunciado, pero por la iglesia es esperado. Y puede que pasemos necesidades, pero cuando nosotros entendemos que Él es la solución, la respuesta a nuestras necesidades, estamos tranquilos y seguros. ¿Sabe? Porque todas estas expresiones que estamos mirando nosotros aquí trascienden a las necesidades físicas, sentimentales, emocionales, incluso espirituales que el ser humano tiene. Trascienden. Y entonces ahora Isaías va a hablar de las metáforas y tendríamos que profundizar en esas metáforas. Pero yo debo dejar aquí porque hay que salir. Porque tengo que respetar el tiempo de ustedes, hay actividades que hacer. Pero creo que el tema sigue. El tema se empieza a profundizar más. Y le animo para que usted tenga esa disposición con la cual ha venido hoy para seguir profundizando en todo lo que queremos recibir de Dios. Quiero preguntarle, ¿usted quiere más de Dios? ¿Usted quiere más de su palabra? Eso nos bendice a nosotros. Póngase de pie, por favor. Porque vamos a participar de un momento muy especial. Para mí la cena es un momento muy especial. Y de eso vamos a hablar ya dentro de 8 días. Vamos a seguir profundizando. Cuando usted reciba estas enseñanzas, yo sé que su perspectiva de tomar el pan y el vino va a cambiar. Porque no solamente lo vamos a hacer de una manera como frecuentemente lo hacemos, sino que lo vamos a hacer con una conciencia bíblica y teológica correcta, para comprender todo lo que es participar del pan y de la cena. Vamos.